Muy buenos días, mi nombre es Eduardo Noriega, estudiante de doctorado del programa CLIAMBI, programa creado en parcería entre el Instituto Nacional de Pesquisas de la Amazonia y la Universidad del Estado de Amazonas en Manaus, Brasil. Voy a presentarles el trabajo mostrado en el póster titulado De los Andes a la Amazonia, modelación hidrológica de la transición de la parte alta del río Madera. Mi trabajo ha sido desarrollado dentro de la maestría del mismo programa, junto a Naciano Filisola, de la Universidad Federal del Amazonas, William Sanchini, del Instituto de Investigación en Ciencia de Francia, en La Paz, Bolivia, de Jorge Molina, del Instituto de Hidráulica e Hidrología de Bolivia, y de Carlos Fernández Palomino, del Instituto de Investigación de Impactos del Cambio Climático en el Instituto Potsdam en Alemania. Este trabajo hace hincapié en el gran desafío científico y técnico que representa la transición Andes-Amazonas. Esta es una región con relieve complejo, una gran variabilidad climática y lamentablemente pocos o inexistentes datos hidrometeorológicos observados. Es importante resaltar que ambas regiones funcionan como dos subsistemas acoplados funcionando a gran escala y regulando la disponibilidad de agua en toda la cuenca amazónica y aportando con humedad hacia otras cuencas. Este trabajo está centrado en explorar el desempeño de un modelo hidrológico en esta región. Para ello fue escogido la cuenca del río Beni por su gran influencia en la hidrología, morfología, bioquímica y ecología del río Madeira y en consecuencia del río Amazonas. Fueron levantados datos hidrometeorológicos junto a datos físicos para alimentar el modelo SWAT en su versión estándar para el periodo 1990-2015. El proceso de iteración para la calibración y validación del modelo se muestra esquematizado en la figura. Se evaluó el indicador Nash-Sadcliffe como función objetivo y se usaron indicadores de desempeño complementarios, el sesgo porcentual, coeficiente de correlación y coeficiente de correlación ponderado. Los valores y distribución espacial de los componentes del balance hídrico fueron evaluados tomando como referencia el balance hídrico superficial de Bolivia de 1992. A continuación presento algunos de los resultados de la modelación hidrológica. Presento los hidrogramas de tres estaciones representativas de la cuenca del río Beni. En la parte alta, la estación Santa Rita, la número 7. En la salida de la región andina, la estación Angosto del Bala Rurrenabaque, la número 1. Y cerca de la salida, la estación de Peñas Amarillas, la estación número 5. De la evaluación de los hidrogramas se observa que la estacionalidad y régimen a nivel diario son adecuadamente representados. Los valores del coeficiente de correlación son satisfactorios o muy satisfactorios. Sin embargo, los valores de Nash indican una representación inadecuada de la serie, en especial para los caudales altos y bajos. Por ejemplo, en Rurrenabaque y Santa Rita se evidencia esto. Esto se hace más evidente observando el valor del sesgo porcentual, mostrando alta subestimación y con el coeficiente de correlación ponderado con valores insatisfactorios en algunas estaciones, entre ellas Santa Rita. En cambio, los hidrogramas mensuales, figuras no mostradas en el póster, presentan valores satisfactorios de Nash y el sesgo en la mayoría de estaciones con algunas excepciones de subestimación alta. De forma general, comparando con el balance de referencia de la región, los resultados de los componentes del balance hídrico del modelo sugieren que el comportamiento medio anual del sistema es reproducido satisfactoriamente. Algunos detalles de cada componente pueden observarse en la figura. Por ejemplo, para la precipitación existe una gran subestimación en la cuenca, pero con una reproducción adecuada de la distribución espacial. En cambio, para la evapotranspiración real, la representatividad es moderada en las regiones alta y baja de la cuenca, con alta subestimación a la salida. El escurrimiento está subestimado en gran parte de la cuenca. Sin embargo, existe una alta sobreestimación en la salida de la cuenca. Para resumir el trabajo y a manera de discusión, el modelo reprodujo satisfactoriamente el comportamiento hidrológico de la cuenca de forma general. Sin embargo, es necesario ajustar algunos aspectos importantes para lograr mejores resultados. En la parte baja, el enrutamiento hidráulico en las planicies de inundación podría ser mejor representado con una versión de SWAT que considere este aspecto. Por otro lado, en la parte alta, un reajuste de los parámetros del modelo probablemente mejoraría la representación del retorno de agua del acuífero, principalmente en meses de estiaje. Lo anterior, junto al refinamiento de los datos de entrada, especialmente precipitación, también mejoraría la representación de los componentes del balance hídrico y permitirían al modelo producir resultados más precisos.
Entonces, con este trabajo pretendo ahondar más en el conocimiento y estudio sistemático de esta región en territorio boliviano. Así nos adherimos a los esfuerzos por aumentar las herramientas y metodologías de evaluación de esta región compleja y sería genial continuar el trabajo con la retroalimentación de ustedes y con el apoyo de colegas que conozcan sobre esta región de transición. En el póster encontrarán detalles de cómo acceder a más información y a mi correo para cualquier consulta o comentario. Les agradezco mucho su atención y le doy gracias al Comité Joven Andex por brindarme la oportunidad de mostrar mi trabajo. Un abrazo y tengan buenas tardes.